Bienvenidos a la primera clase de matemática. Hoy aprenderán sobre funciones cuadráticas. La función cuadrática tiene la forma f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, con a distinto de 0 y las constantes b y c reales. En esta función, x es la variable independiente e y es la variable dependiente. Además de lo anterior, esta función al graficarla genera una parábola y puede tener las siguientes formas. ¿Cuál es la diferencia entre estos 6 gráficos? Para poder saber esta respuesta debemos estudiar la concavidad de la parábola, la intersección de la parábola con el eje x, la intersección con el eje y el vértice de la parábola. La concavidad de la parábola o la posición en que se abre, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, se determina por el signo del coeficiente de x cuadrado en la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Es decir, está determinado por el signo de a. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si a es mayor a 0, es decir, es un número positivo, la concavidad va a ser positiva y la parábola se va a abrir hacia arriba, como una carita feliz. Por otro lado, si a es menor que 0, es decir, la concavidad es negativa, el número de la es negativo, la parábola se va a abrir hacia abajo, como una carita triste. Intersección de la parábola en el eje X. Las intersecciones de la gráfica con este eje corresponden a las soluciones o raíces de la ecuación cuadrática asociada. ¿Qué quiere decir la ecuación cuadrática asociada? Bueno, que la función va a valer igual a 0, como se muestra aquí. Para poder calcular los valores de estas soluciones o raíces, vamos a utilizar la siguiente fórmula. X es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c dividido en 2 por a. Esta fórmula anótenla por ahí porque es súper importante. Y recuerden que las letras a, b y c corresponden a valores numéricos que les van a entregar cuando realicen los ejercicios. Tipos de soluciones. Los tipos de soluciones de esta ecuación dependen del signo de la expresión que está dentro de la raíz cuadrada que recibe el nombre de discriminante. Este triangulito que ustedes observan se llama discriminante y va a ser igual a b cuadrado menos 4 por a por c. Si el discriminante es mayor que 0, es decir, es un valor positivo, entonces las soluciones de nuestra ecuación son reales y distintas. Por lo tanto, hay dos intersecciones con el eje X. Estas son x1 y x2. Si observamos los 6 gráficos que tenemos acá, en el primero podemos ver que en el eje X, en el eje de las abscisas, el que está en horizontal, la curva, la parábola pasa en 2 puntos. Por eso es que nosotros tenemos x1 y x2. En el segundo no ocurre, en el tercero no ocurre, en el cuarto que tenemos una parábola con concavidad hacia abajo, nuevamente esta corta en 2 puntos nuestro eje X. Por lo tanto, también podríamos decir que su discriminante es mayor que 0. En el quinto y en el sexto no ocurre esta situación. Ahora bien, si el discriminante es igual a 0, las soluciones de nuestra ecuación son reales e iguales. Y como son iguales, esto quiere decir que solamente hay una intersección en el eje X. Es decir, el x1 y el x2 son los mismos. Si observamos el gráfico 2, nuestra parábola toca en un solo punto el eje X. En el ejercicio 3 no toca ningún punto, en el ejercicio 4 ya sabemos que el discriminante es mayor que 0. En la gráfica 5, nuestra parábola, que es cóncava hacia abajo, nuevamente toca en un punto el eje X. Así que podemos decir que su discriminante es igual a 0. Y en el eje 6 no toca ningún punto. Ahora bien, si nuestro discriminante es menor a 0, es decir, es un número negativo, las soluciones de la ecuación son complejas, conjugadas y entonces no hay intersección con el eje X.
por eso que en la imagen 3 y en la imagen 6, nuestra curva no toca en ningún punto al eje X. Intersección de la parábola con el eje Y. Se debe entender que f de x es lo mismo que decir y. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos la función cuadrática f de x igual a ax cuadrado más bx más c, también podemos decir que es igual a y. Entonces, no puede aparecer con el f de x o con el y. De las dos formas estamos hablando de lo mismo. La intersección de la parábola con el eje Y se obtiene haciendo el x igual 0. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos nuestra función inicial, que es y igual a x cuadrado más bx más c, y cada vez que aparezca la x vamos a escribir un 0. Esto quiere decir entonces que nuestra función ahora va a ser igual a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Como todo número multiplicado por 0 es 0, se elimina. Y finalmente tenemos que y es igual a c. ¿Qué quiere decir esto? Que la intersección de la parábola en el eje Y siempre va a corresponder al valor de c, entendiendo que c es un número real. Ahora, cuando el valor de c es igual a 0, es decir, no existe nuestra función, no lo podemos ver, no hay un término libre, nuestra parábola pasa por el origen, es decir, por el punto de coordenadas 0,0. Vértice de la parábola. Todas las parábolas tienen un vértice que corresponde a un mínimo si la parábola se abre hacia arriba, es decir, hay un punto en lo más bajo, o un valor máximo si la parábola se abre hacia abajo, es decir, hay un único punto que es el más alto. Para poder calcular el valor del vértice de la parábola vamos a utilizar la siguiente fórmula. XV, es decir, el punto del vértice en X va a ser igual a menos B dividido en 2A. Y para calcular el punto en Y vamos a valorar la función con el valor de X obtenido del vértice. Esto lo vamos a hacer en algunos ejercicios para entenderlo mejor. Es súper importante entender que el dominio de la función cuadrática no tiene restricción, por eso puede tomar todos los valores que pertenecen al conjunto de los reales. Pero en el recorrido, la función cuadrática depende de la concavidad que tenga, es decir, si es que es cóncava positiva o negativa. ¿En qué forma se relaciona el recorrido con la concavidad? Para el vértice mínimo, nosotros ya sabemos que A va a ser mayor que 0, es decir, positivo. La gráfica que dibuja el vértice mínimo es una parábola hacia arriba. Por lo estudiado anteriormente, ya sabemos que el dominio son todos los reales o bien va desde el menos infinito hasta el más infinito. Fijémonos en el vértice mínimo. Como podemos observar en el dibujo, los valores que puede tomar el eje Y comienzan en la coordenada del vértice Y sub v y después no tiene fin. Eso quiere decir que el recorrido de una función con vértice mínimo va a ser desde I sub v, es decir, del punto del vértice en Y, hasta el infinito positivo. Para un vértice máximo, sabemos que A va a ser negativo, es decir, menor a 0. Se va a abrir hacia abajo. También, como vimos anteriormente, su dominio van a ser todos los reales o bien desde el menos infinito hacia el más infinito, pero para determinar el recorrido, si observamos la gráfica, los valores que está tomando Y vienen desde abajo y terminan en el punto máximo. Es decir, el recorrido de la función con un vértice máximo va a ser desde el menos infinito hasta el punto Y en el vértice. Resolvamos algunos ejercicios con lo que ya hemos aprendido. Lo primero que vamos a hacer es identificar los coeficientes de A, B y C en las siguientes funciones cuadráticas. Para poder resolver este tipo de ejercicios, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es básicamente la definición de función cuadrática. Recordemos que esta va a ser igual a ax cuadrado más bx más c.
Para resolver estos ejercicios, entonces lo primero que vamos a hacer en la función del ejercicio a, f de x igual a 3x cuadrado más 5x menos 10, es identificar qué acompaña primero al x cuadrado. En este caso, si lo buscamos, acá tenemos el x cuadrado, lo que lo acompaña, el coeficiente en este caso es 3, por lo tanto ese es mi valor de a. Lo segundo, voy a identificar lo que acompaña a x. Y en este caso, tengo aquí mi x, lo que lo está acompañando es 5. Finalmente, el término libre es menos 10. Mucho cuidado con los signos, sobre todo cuando son negativos. Vamos al segundo ejercicio. Tenemos f de x igual a 2x al cuadrado menos 5x. Vamos a comenzar identificando el término x al cuadrado. En este caso, lo que acompaña a x al cuadrado es 2. Por lo tanto, eso es a. Ahora vamos a buscar el x y lo que le acompaña es menos 5. Finalmente, si buscamos el término libre no existe, por lo tanto es 0. Ejercicio C. Tenemos f de x igual a x cuadrado menos 2. Comenzamos buscando el x cuadrado y lo que lo acompaña, aun cuando no se ve, es un 1 que no se escribe. Vamos a buscar el x, pero como no hay un x solito, el coeficiente b es 0 y buscamos el término libre, que en este caso es menos 2. Muy simple, ¿verdad? Hagamos otros 3 ejercicios de este mismo tipo. Tenemos entonces la función f de x es igual a menos 2x menos 2 más 3x más 8. Lo primero es identificar el x al cuadrado y lo que lo acompaña entonces va a ser nuestro coeficiente a, en este caso menos 2. Nuestro coeficiente x, lo que lo acompaña es más 3. Podemos simplemente escribir 3 y el término libre es positivo 8. En el ejercicio E tenemos f de t es igual a menos 8t cuadrado más 32t. Aun cuando la letra la han cambiado, fíjense que en el ejercicio anterior existe la x y ahora aparece la t, es el mismo procedimiento, pero ahora en vez de buscar la x al cuadrado, vamos a buscar la t al cuadrado. En este caso entonces lo que lo acompaña es menos 8. Muy bien. Ahora buscamos la letra T solita y lo que lo acompaña es 32 positivo. Pueden escribir o no el signo, eso es decisión propia. Y finalmente el término libre, en este caso no hay, así que es 0. Último ejercicio de este tipo, tenemos y es igual a 1 menos 2t cuadrado. Nuevamente, lo primero que vamos a hacer es buscar en este caso la letra que esté al cuadrado, que es t, y lo que lo acompaña es menos 2. Como estamos tratando con la letra T, buscamos ahora esta que esté libre, solita, y no hay, por lo tanto el coeficiente b es 0, y finalmente el término libre es 1. Segundo tipo de ejercicios. Ahora vamos a observar las funciones cuadráticas y vamos a esbozar su gráfica. ¿Cómo se hace esto? Debemos recordar la concavidad, y esta nos dice que si el valor de A es positivo, entonces se va a abrir hacia arriba como una carita feliz, y si el valor de A es negativo, se va a abrir hacia abajo como una carita triste. Entonces, observemos en el ejercicio A, nos dice f de x es igual a 2x cuadrado más 3. Recordar que el valor de A es aquel que acompaña al x cuadrado. En este caso es 2. Y 2, como es un valor positivo mayor a 0, entonces la gráfica sería algo así. En el ejercicio C, que es el de acá abajo,
tenemos la función 2x al cuadrado menos 8x. Nuevamente nos vamos a fijar en el valor que acompaña al término al cuadrado. ¿Ya? En este caso, como es x al cuadrado, lo que lo acompaña es 2 y 2 es un número positivo. Así que al igual que en el anterior, como es positivo, es una carita feliz. En el ejercicio D tenemos f de x es igual a 12x menos x al cuadrado. Recordar que lo que nos vamos a fijar es en el término que está al cuadrado. Aquí tenemos nuestra x al cuadrado y lo que lo está acompañando es un número negativo, que no se ve, pero es un 1. Así que como el a es menos 1, es un número negativo, ya lo vamos a escribir acá, a es igual a menos 1, y como es negativo, entonces el esbozo de la gráfica va a ser una carita triste. Y en el ejercicio F, que es la función f de x es igual a x al cuadrado menos 4x menos 5, como solamente estamos esbozando la gráfica, nos vamos a fijar en ¿qué? Muy bien, en el término que esté al cuadrado. Tenemos nuestra x al cuadrado y lo que lo está acompañando, aun cuando no se ve y no lo escribimos, sabemos que hay un 1. Es decir, nuestro a es igual a 1 y como ese 1 es positivo, entonces nuestra concavidad se abre hacia arriba haciendo como una carita feliz. Espero que esta parte le haya resultado tan sencillo como a mí. En este tercer tipo de ejercicio vamos a determinar el dominio y recorrido de algunas funciones cuadráticas por medio de su gráfica. Para eso vamos a utilizar la información en la cual sabemos que el dominio en las funciones cuadráticas son todos los reales y dependiendo si a es mayor a 0, el recorrido va a ser desde el punto en el vértice y hasta el infinito positivo, y si a es menor a 0, el recorrido va a ser desde menos infinito hasta el punto y del vértice. Ya que tenemos la información necesaria, resolvamos los ejercicios. Como indica nuestro apunte aquí a la derecha, el dominio de la función cuadrática siempre son todos los reales, así que esa información o respuesta es inmediata. Lo que debemos ahora analizar es la concavidad, es decir, hacia dónde se abre nuestra gráfica. Y en este caso, como se abre hacia arriba, implica que nuestro A sea mayor que 0. Esto quiere decir que es positivo y por ende vamos a utilizar la primera fórmula del recorrido, es decir, que el recorrido de la función de f va a ser igual al punto en el eje y del vértice hasta el infinito positivo. Si observamos nuestra gráfica, veremos que nuestro vértice está ubicado en el punto x igual a 2 y en y igual a menos 3. Es en la distancia del eje y en la que nos tenemos que fijar, es decir, en menos 3. Por lo tanto, nuestro recorrido en esta función va a ser desde el intervalo cerrado menos 3 hasta el infinito positivo. Veamos ahora el segundo ejercicio. Al igual como lo hicimos recién, el dominio de nuestra función cuadrática siempre son todos los reales. Ahora lo que vamos a hacer es analizar la concavidad y como nuestra función se abre hacia abajo, podremos decir que es una función con cavidad negativa, es decir, que a es menor a 0. Por lo tanto, vamos a utilizar la segunda fórmula del recorrido, es decir, desde el menos infinito hasta el punto del vértice y. Si nosotros analizamos la gráfica, tenemos nuestro vértice en esta parte de acá arriba, es un máximo y está ubicado en el punto 2,3. Tenemos que siempre fijarnos en la distancia del eje Y, que en este caso es 3. Por lo tanto, nuestro recorrido va a ser f es igual al intervalo abierto desde el menos infinito hasta el 3 positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro recorrido viene desde abajo, desde el infinito negativo, 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 y lo último que recorre es el punto 3 en el eje Y. Veamos dos ejercicios más para entender mejor el dominio y el recorrido. Tenemos aquí dos gráficas. En la primera podemos observar que la concavidad es positiva porque se abre hacia arriba. El dominio, recordemos que siempre son todos los reales, así que no debemos hacer mayor procedimiento.
Como ya observamos que la concavidad es positiva, esto quiere decir que la es mayor a 0 y por lo tanto utilizaremos la primera fórmula. Si observamos el vértice de nuestra gráfica, este está ubicado en este puntito que es de color rojo, el cual tiene las coordenadas 0,1. Debemos siempre fijarnos en la distancia del eje Y, que en este caso es 1 positivo. Por lo tanto, nuestro recorrido va a ser desde el intervalo 1 cerrado hasta el infinito positivo. Esto quiere decir que recorre desde este punto 1 y se va hacia arriba. En la segunda gráfica, el dominio también siempre son todos los reales. La parábola se abre hacia abajo. Esto quiere decir que el A es negativo, es decir, menor a 0, y por lo tanto utilizaremos la fórmula en la cual dice que el recorrido de la función va a ser desde menos infinito hasta el punto del vértice Y. En este caso, entonces, nuestro vértice está ubicado en 2, menos 1. La distancia en Y es menos 1. De esta forma, nuestro recorrido va a ser desde el intervalo abierto menos infinito hasta el menos 1. Resolvamos ahora el siguiente ejercicio. Determinemos la concavidad y el número de intersecciones con el eje X de la gráfica de la función y igual a 2x cuadrado más 3x menos 1. En el lado derecho de la diapositiva voy a dejar las fórmulas que vamos a utilizar. En este caso, la forma general de la función cuadrática, la concavidad y la información respectiva del discriminante. Ya que tenemos las fórmulas que debemos utilizar, lo primero que vamos a identificar son los coeficientes de la función cuadrática. Como se observa en la imagen, podemos asociar entonces cuáles van a ser los coeficientes A, B y C. En este caso tendremos entonces que A es igual a 2, B es igual a 3 y C es igual a menos 1. Como dije en los primeros ejercicios, es súper importante que en el caso de tener coeficientes negativos escriban el signo. Como sabemos, el valor de la concavidad lo determina el valor de A, que en este ejercicio es igual a 2. Esto implica que la parábola tiene una concavidad positiva, es decir, la parábola se abre hacia arriba. Para determinar las intersecciones con el eje X, calcularemos el valor del discriminante, que es igual a b cuadrado menos 4ac. Reemplazando los valores se obtiene que el discriminante va a ser igual al valor de b, que en este caso es 3, es decir, 3 al cuadrado, menos el 4 que aparece en la fórmula por, recuerden que cuando tenemos números y letras juntas se implica que se están multiplicando, y ahora cambiamos el valor de la, que en este caso es 2, por, nuevamente, el valor de c, que es menos 1. Vamos a resolver respetando el valor operacional. Comenzamos entonces con la potencia. 3 al cuadrado significa 3 por 3 y eso es 9. Luego tenemos menos 4 por 2 y eso es 8 negativo. Y 8 negativo por 1 negativo, menos por menos es más, y 8 por 1, 8. Nos queda finalmente 9 más 8 y eso es igual a 17. El valor es mayor que 0, por lo tanto las soluciones son reales y distintas, es decir que existen dos intersecciones con el eje X. ¿Cómo se observa esta información en el gráfico? De la siguiente manera. Es decir, tenemos x1 y x2. Les dejo nuevamente las fórmulas que utilizamos en este ejercicio para que las anoten y las tengan siempre disponibles cuando tengan que hacer este tipo de problemas. Segundo ejercicio. Determinemos en la función y igual a x cuadrado menos 4x menos 32 las intersecciones con los ejes, las coordenadas del vértice, el dominio recorrido y su gráfica. En el lado derecho de la pantalla voy a escribir todas las fórmulas que vamos a utilizar en este caso. La forma general de la función cuadrática, la fórmula para la intersección con los ejes x e y, las fórmulas para las coordenadas del vértice y las fórmulas del dominio y recorrido.
Con toda esta información, finalmente podremos realizar su gráfica. Lo primero que vamos a hacer es identificar los coeficientes de la función cuadrática. Tal como lo hicimos anteriormente, nos podremos dar cuenta que los coeficientes en este caso son a igual a 1, b igual a menos 4 y c igual a menos 32. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular los valores de las soluciones con la siguiente ecuación. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Reemplazando los valores de los coeficientes tendremos lo siguiente. X será igual a menos, que es el que está en la fórmula, el valor de b que es menos 4. Seguimos copiando la fórmula más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado, es decir, menos 4 al cuadrado. Menos el 4 que aparece por fórmula, el valor de a por el valor de c, es decir, 1 por menos 32. Todo esto dividido de 2 por a, y en este caso el valor de a es 1. Comenzamos a resolver esta fórmula que ha sido reemplazada. Menos por menos es más, por lo tanto vamos a tener en la primera parte positivo 4. La raíz cuadrada de menos 4 elevado a 2 es 16, menos 4 por 1 es menos 4 y menos 4 por 32 es positivo 128. Todo eso dividido de 2 por 1 que es igual a 2. A continuación vamos a resolver la operación que está dentro de la raíz, es decir, 16 más 128. Al operar estos números tenemos como resultado 144 positivo. Es decir, tendremos 4 más menos la raíz de 144 dividido entre 2. ¿Qué nos queda resolver aún? Exacto, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 144 es una raíz exacta y en este caso es 12. Por lo tanto, vamos a tener 4 más menos 12 dividido en 2. Como pueden observar, entre el 4 y el 12 tenemos el signo más menos. Esto quiere decir que nosotros debemos operar dos ejercicios de forma diferente. En el primero, que va a ser la respuesta de x1, vamos a escribir el signo más. Y en el segundo, que va a ser nuestro x2, escribiremos el signo menos. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos 4 más 12 dividido entre 2 y 4 menos 12 dividido entre 2. Ya que hemos separado los signos, vamos a resolver. 4 más 12 es 16 y dividido entre 2 es 8. 4 menos 12 es 8 en negativo y dividido entre 2 es menos 4. De esta forma, las soluciones de nuestra función cuadrática son x1 es igual a 8 y x2 es igual a menos 4. Ahora encontraremos la intersección con el eje Y, que por definición será el valor de c. En este caso, entonces, Y es igual a menos 32. Esto quiere decir que la parábola intersecta al eje en el punto 0, menos 32. Lo que calcularemos a continuación son las coordenadas del vértice. Reemplazaremos los valores de los coeficientes. Tenemos xv va a ser igual a menos b dividido entre 2a. Al reemplazarlo con los valores de b, que es menos 4, y a, que es 1, tendremos lo siguiente. xuv va a ser igual a menos 4 dividido en 2 por 1. Al multiplicar los signos, menos por menos es más, es decir, positivo 4, 2 por 1 es 2 y 4 entre 2 es 2. Por lo tanto, el vértice de la coordenada x es 2. Ahora vamos a reemplazar este valor en la función inicial, es decir, en x al cuadrado menos 4x menos 32. Y cada vez que aparezca una x, nosotros vamos a escribir el valor 2. Lo que nos va a quedar como 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 32. 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 es 8,
Bajamos el 32 y ahora resolvemos. 4 menos 8 menos 32 es igual a menos 36. Esto quiere decir que las coordenadas del vértice son 2, menos 36. Lo último que nos queda calcular es el dominio y el recorrido. Pero como ya sabemos, en las funciones cuadráticas el dominio son todos los reales, es decir, r, o bien desde el menos infinito hasta el más infinito. Para calcular el recorrido, recuerden que es necesario observar la concavidad de la parábola, y la concavidad se estudiaba a partir del valor de a. Como nuestro a es igual a 1, es decir, es un número positivo, vamos a utilizar el recorrido de la parábola con a mayor que 0, y en este caso por fórmula será entonces el recorrido de la función igual al intervalo desde el punto del vértice en y hasta el infinito positivo. Como este punto ya lo calculamos, podemos indicar que nuestro recorrido es desde el intervalo cerrado menos 36, el infinito positivo. Lo último que nos está quedando con todos los datos que ya hemos encontrado es realizar la gráfica. Para eso lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestras soluciones, es decir, nuestro x1 y nuestro x2. Como ya están ubicados con los puntos morados, vamos a ubicar ahora el corte de la gráfica en el eje Y, que lo calculamos si era menos 32, es decir, punto que va a cortar va a ser en 0, menos 32. Esto me indica que en X no se va a mover nada, pero en el eje Y se va a mover hasta el 32 negativo. Ya que lo tenemos en nuestro gráfico, vamos a ubicar el vértice, que recuerden va a ser X sub V con Y sub V, es decir, el punto más 2, menos 36. Y ya que tenemos estos tres datos, vamos a unir los tres puntos y voilà, tenemos nuestra gráfica asociada a la función cuadrática. Estudiantes, lo que vamos a hacer a continuación son ejercicios para hallar ecuaciones de segundo grado de la forma que nosotros conocemos, es decir, ax cuadrado más bx más c igual 0. Esto porque no siempre vamos a tener los ejercicios directamente expresados de esta forma. Vamos a ver tres formas diferentes en las cuales podemos estar en presencia de ecuaciones de segundo grado, pero con una forma inicial diferente. Vamos al primer ejemplo. Tenemos la multiplicación entre paréntesis x más 1 por x menos 9 y nos está diciendo que es igual a 2. Esta es una ecuación en la cual se está multiplicando un binomio por un binomio. ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo primero que debemos hacer siempre es aplicar la distributividad. ¿Y qué es la distributividad? Bueno, vamos a multiplicar cada término del primer paréntesis por cada término del segundo paréntesis. Lo vamos a ir haciendo paso a paso. Entonces, vamos a tomar x y vamos a multiplicarla por x. Luego vamos a tomar nuevamente el x del primer paréntesis y lo vamos a multiplicar por el elemento del segundo paréntesis, que en este caso es menos 9. Deben considerar el signo. Luego vamos a multiplicar el segundo elemento, el segundo término del primer paréntesis por cada parte del paréntesis x menos 9, más 1 por x y más 1 por menos 9. Y vamos a seguir considerando la igualdad, es decir, que es igual a 2. Lo que vamos a hacer ahora es resolver la multiplicación que nos quedó establecida, es decir, x por x, esto significa x al cuadrado. Vamos a decir x por menos 9, primero la parte de signos, positivo con negativo es negativo, y 9 por x simplemente 9x. Más 1 por x es más 1x, y más 1 por menos 9, diferentes signos, da negativo 9. Lo que debemos hacer ahora es juntar los términos semejantes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir los términos semejantes? Recuerden que es que tengan la misma letra con el mismo exponente. En este caso, entonces, los semejantes son menos 9x, porque aparece la letra x, y más 1x. Recuerden que para los semejantes no puede faltar ni sobrar nada. Por lo tanto, vamos a tener x al cuadrado más 9 menos 1 es menos 8x. Bajamos el 9 y
El 2 que nos queda después de la igualdad lo vamos a cambiar de lado para poder tener la forma igual a 0, que es la forma general de la ecuación cuadrática. Entonces, como estaba en positivo, lo vamos a pasar a negativo y vamos a igualar a 0 porque ya no nos queda nada en ese lado de la igualdad. Resolvemos menos 9 menos 2, que en este caso, como son signos iguales, se suman y se conserva el signo, lo cual nos va a quedar x cuadrado menos 8x menos 11 igual a 0. Y si se fijan, esto ya tiene la forma general de nuestra ecuación cuadrática, nuestra ecuación de segundo grado. Tenemos el ax cuadrado más el bx más el c igual a 0. Resolvamos un segundo ejercicio en el cual nos estamos enfrentando a una ecuación de segundo grado, pero no se observa de inmediato. Tenemos entonces ahora 3 por, entre paréntesis, x cuadrado más 1, y va a ser igual a 5 por, entre paréntesis, 1 menos x. En este caso tenemos la multiplicación de un monomio por un binomio dentro de una igualdad. Lo que vamos a hacer es multiplicar cada elemento que está fuera del paréntesis por lo que está adentro. ¿Cómo nos queda esto? Primero tenemos 3 por x al cuadrado y luego tenemos 3 por más 1. Recuerden siempre considerar el signo. Mantenemos la igualdad y ahora vamos a tener 5 por 1 y 5 por menos x. Resolvemos cada multiplicación que dejamos planteada. 3 por x cuadrado es 3x cuadrado. 3 por más 1 es más 3, la igualdad. 5 por 1 es 5 y 5 por menos x es menos 5x. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Al igual como en el ejercicio anterior, vamos a juntar todo en un lado de la ecuación. Esto quiere decir que el 5 que estaba positivo lo vamos a cambiar de lugar, pero con el signo contrario. Entonces, como es positivo, pasa a ser negativo. Y el menos 5x también lo vamos a cambiar, y en este caso, como es negativo, pasa a ser positivo. Como ya no nos queda nada en ese lado de la igualdad, en el lado derecho, decimos que es igual a 0. Igual como hicimos anteriormente, debemos juntar los semejantes, y en este caso los semejantes son los términos libres, es decir, el más 3 y el menos 5. Entonces la respuesta va a quedar de la siguiente forma. Tenemos 3x cuadrado más 5x, y al resolver más 3 menos 5 da menos 2, y eso va a ser igual a 0. Ya hemos resuelto este ejercicio porque tenemos la siguiente forma: ax cuadrado más bx más c igual a 0. La tercera forma en la cual nos podemos enfrentar a una función o una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática, pero que no es simple de observar, es cuando tenemos fracciones. En este caso, lo que nosotros debemos hacer es obtener el mínimo común múltiplo, ¿ya? O lo otro que pueden hacer es multiplicar por 5, por 2 y por 10. En este caso, nosotros vamos a multiplicar por 10 porque es nuestro mínimo común múltiplo. ¿Cómo va a quedar expresado esto? Ya, tenemos nuestra ecuación inicial, que es x cuadrado sobre 5 menos x sobre 2 igual a 3 décimos. Lo que vamos a hacer es escribir adelante de cada término lo que vamos a multiplicar. En este caso, entonces, es por 10. Ya que hemos multiplicado por 10, vamos a simplificar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver si es posible la división entre el numerador y el denominador. Y en este caso, 10 dividido en 5 cabe de 2. Es decir, nos va a quedar 2x al cuadrado. Menos el 10 cabe de 5 veces en el 2. Por lo tanto, nos va a quedar menos 5x. Y eso va a ser igual a 10 dividido entre 10 es 3. Por lo tanto, ya ahí tenemos eliminada la parte fraccionaria. ¿Qué es lo que nos queda hacer? Igualar a 0 para que tenga la forma general de nuestra ecuación cuadrática. Y para eso nosotros el 3 lo vamos a cambiar de lugar. Y recuerden que al cambiar de lugar debemos cambiar el signo. Por lo tanto, nos va a quedar 2x al cuadrado menos 5x menos 3 igual a 0. Y ya tenemos nuestra forma general: ax cuadrado más bx más c igual a 0. Lo que estudiaremos ahora es la relación entre los coeficientes de una ecuación y sus soluciones. Recuerden que las soluciones también son llamados ceros de la ecuación, o en la gráfica es donde corta al eje x. La relación entre los coeficientes de una ecuación cuadrática a, b y c y sus raíces o soluciones x1 y x2 es la siguiente.
x1 más x2, es decir, al sumar las soluciones, va a ser igual a decir menos b sobre a. Y una segunda relación es al multiplicar las soluciones va a ser lo mismo que decir c sobre a. ¿Para qué nos va a servir esta relación? Cuando nosotros nos enfrentemos a ejercicios en donde nos estén entregando las gráficas y nos soliciten determinar a la función que corresponde. Por ejemplo, si nosotros observamos a simple vista este ejercicio, podríamos decir que la concavidad es negativa, ya que la parábola se abre hacia abajo, que tiene un corte en el eje Y en el 28 positivo, que en el eje X corta en menos 2 y 7, y podríamos decir que tiene un máximo. Bueno, vamos a resolver este ejercicio de la siguiente forma. Lo primero es entender que lo que nos están pidiendo es la función de la gráfica. Ya, esa recuerden que tiene que ser de la forma ax² más bx más c. Y para hacerlo vamos a utilizar la relación x1 más x2 igual a menos b sobre a y x1 por x2 igual a c sobre a. Entonces, como lo vimos al comienzo, nosotros sabemos que tenemos x1 que va a ser menos 2 y el x2 que va a ser 7. Esto ya que son las soluciones, es decir, donde corta al eje X. Además de eso, tenemos que en el eje Y se corta en 28, o sea que nuestro C va a ser igual a 28. Con esta información ya podemos aplicar la segunda fórmula en donde se están multiplicando las raíces y vamos a reemplazar. Entonces tenemos que x1 vale menos 2, x2 vale 7, el c vale 28 y estamos buscando entonces el valor de a. Resolvemos la multiplicación, menos 2 por 7 que es menos 14, y ahora para despejar el valor de a vamos a pasarlo hacia arriba, va a pasar multiplicando y el menos 14 como va a estar multiplicando con el a va a pasar dividiendo. Esto queda expresado entonces, a es igual a 28 dividido en menos 14 y si ustedes dividen eso con su calculadora van a encontrar que a es igual a menos 2. Por lo tanto ya tenemos el valor del coeficiente a igual a menos 2. Calculemos ahora el valor de b. Para eso vamos a utilizar la relación x1 más x2 va a ser igual a menos b sobre a. Vamos a reemplazar tal como lo hicimos anteriormente. Y nosotros sabemos que x1 vale menos 2, que x2 vale 7. Eso va a ser igual a menos b, que no lo conocemos, pero dividido en menos 2, porque sabemos que el valor de a, calculado anteriormente, es negativo 2. Vamos a sumar aquí en la parte izquierda de la ecuación y menos 2 más 7 es negativo 5. Nos va a quedar igual a menos b sobre menos 2. Y el 2 que está dividiendo pasa al otro lado de la ecuación multiplicando, es decir, menos 5 por menos 2, eso va a ser igual a menos b, menos 5 por menos 2, menos por menos es más, 5 por 2 es 10, por lo tanto nosotros sabemos que el valor del b negativo es 10, pero estamos buscando el valor del 10 positivo, así que invertimos los signos, es decir, que nuestro b vale negativo 10. Y además nosotros sabemos que nuestro C es 28. Esa es la información que obtuvimos al comienzo por la gráfica. ¿Qué nos queda hacer ahora? Determinar la función de esta parábola. Para eso vamos a utilizar entonces el dato que sabemos que las funciones son de la forma ax² más bx más c y vamos a reemplazar. Esto quiere decir que el a vale menos 2, el b vale menos 10 y el c vale más 28. Los invito ahora a que ustedes desde sus casas determinen la función de la gráfica que se muestra en la pantalla. Vamos a aplicar ahora lo que hemos aprendido en problemas. Tenemos el siguiente problema. Dice, supongamos que el número aproximado de bacterias en un cultivo en un tiempo t, medido en horas, está dado por n de t es igual a 5000 más 3000 t menos 2000 t al cuadrado. Y lo que se les solicita es que respondan 5 preguntas. ¿Cuál es el número inicial de bacterias? ¿Cuántas bacterias hay luego de una hora? ¿En qué tiempo la población de bacterias es máxima? ¿Cuál es la población máxima de bacterias y en cuánto tiempo se alcanzan 6000 bacterias?
Vamos a comenzar resolviendo la pregunta A. Nos dice, ¿cuál es el número inicial de bacterias? Cuando nosotros nos indica la palabra inicial, esto nos está diciendo en el tiempo 0, ¿ya? Por lo tanto, nuestro tiempo, como va a ser igual a 0, lo que vamos a buscar es entonces n de 0 o el valor de i, que es representado por las bacterias. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos nuestra función cuadrática en función de t y cada vez que aparezca la letra t vamos a reemplazarla por un 0, ¿ya? Aquí también, entonces vamos a multiplicar por 0 y en la parte que está t al cuadrado también por un 0. Como nosotros sabemos, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Por lo tanto, el resultado de n de 0 es igual a 5000. Nuestra respuesta para este inciso es el número inicial de bacterias es 5000. La segunda pregunta nos dice ¿cuántas bacterias hay luego de una hora? ¿Qué nos está diciendo? Entonces que nuestro tiempo va a ser igual a 1 y lo que nos está solicitando es que calculemos la función cuando el tiempo vale 1. Eso quiere decir el número de bacterias que es representado por i. Entonces, ahora, cada vez que aparezca una t, la vamos a reemplazar por un 1. Aquí dice 3000t, o sea, 3000 por 1, y 2000 por t al cuadrado, eso es 2000 por 1 al cuadrado. 3000 por 1 es 3000, 1 al cuadrado es 1, y 2000 por 1 es 2000. Resolvamos los resultados. 5000 más 3000 es 8000, y 8000 menos 2000, exacto, 6000. Por lo tanto, el número de bacterias luego de una hora es de 6000. En el inciso C nos pregunta en qué tiempo la población de bacterias es máxima. Cuando a nosotros nos aparezca la palabra máxima o mínimo, hace referencia a el vértice. Recuerden que las funciones cuadráticas tienen un máximo o un mínimo, ¿ya? Y que se interpreta por el vértice. Entonces, en esta pregunta, como nos está preguntando por el tiempo hace referencia a la variable x, lo que vamos a calcular es el vértice de x, que recordemos la fórmula es menos b partido en 2a. Reemplazamos los valores observando la función inicial. Recuerden que el valor de b es el que está acompañado por la incógnita sola, es decir, el t, y en este caso entonces es 3000, y el valor de a es la incógnita con el cuadrado. Entonces, como acá tenemos t al cuadrado, el valor de la es menos 2000. Reemplazando vamos a tener menos 3000 por menos 2000. Multiplicamos, 2 por menos 2000 es menos 4000 y al dividir nos da 3/4 positivo. Es decir, el tiempo en que se alcanza el máximo de bacterias es de 3/4 de hora o 45 minutos. El inciso D nos pregunta ¿cuál es la población máxima de bacterias? Nuevamente aparece la palabra máxima, pero hace referencia a las bacterias, es decir, al valor de i, al valor final de la función. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar el vértice en i y para eso debemos tener el valor del vértice en x, que lo calculamos anteriormente. Lo que vamos a hacer entonces es calcular la función cuando el tiempo es 3/4, porque recordemos que en el tiempo 3/4 se alcanzaba el máximo de bacterias. Tenemos nuestra función inicial, que es n de t es igual a 5000 más 3000t menos 2000t al cuadrado, y cada vez que aparezca una t vamos a reemplazar por 3/4, ¿ya? Recordemos que aquí 3/4 está elevado al cuadrado. Vamos a resolver esta ecuación con la calculadora, es decir, 5000 más 3000 por 3/4 menos 2000 por 3/4 al cuadrado, y eso nos da 6125. Es decir, cuando nuestra función n está en el tiempo 3/4 o 45 minutos, la población de bacterias es de 6125. Con todo esto que hemos estudiado hasta hoy día, ustedes ya están en condiciones de resolver la guía de aprendizaje número 2, las funciones cuadráticas, una herramienta de modelación. Espero que les vaya bien y que hayan sido respondidas todas sus dudas.